Hola, ¿qué tal? Estamos aquí directamente en Santo Domingo Este, frente al Mar Caribe, donde está la oficina central de Relámpago Informativo y donde funciona Relámpago TV en televisión. Estamos junto al director general de Relámpago Informativo, de Relámpago Radio y de Relámpago TV, licenciado Rafael Peralta. Saludos, Polanco. Bien, Tomás, realmente gracias por todo eso calificativo. La realidad es que nosotros iniciamos un tema y pienso que debemos darle seguimiento en el sentido de que la situación que se dio el miércoles de la semana pasada en Santiago, donde 5 ciudadanos fueron abatidos en un supuesto intercambio de disparos con agentes del DICRIM. Eso ha volcado la vista de todos hacia la institución del orden y ha salido a flote algo que realmente llama la atención. El hecho de que en lo que va del año 2025, 170 ciudadanos han fallecido en supuestos o reales, para dar el marco de la duda, intercambio de disparos. Y la realidad es que uno se pregunta, en este caso que ha habido todas estas reacciones, uno dice, y los otros casos que se han registrado a lo largo de estos 9 meses, casi 9 meses que han transcurrido de este año, ¿cuántos de esos casos han sido investigados en el país? Polanco, Se habla de que los 5 ciudadanos fallecidos eran delincuentes. La realidad ha demostrado que no todo, si acaso había algún delincuente, no todo lo era. ciertamente, Polanco, se dice, y lo dijo la misma policía, que el jefe de la supuesta red, que la policía dijo que era de narcotráfico, dijo que era una red de secuestradores y de extorsión. El único que logró escapar con vida fue el supuesto cabecilla. Y eso es una vergüenza. La policía mató 5 jóvenes, 5 personas. 2 de ellos están enormemente cuestionados, entre ellos el barbero y su cliente. Ambos residen en la cercanía, en la vecindad del sector La Barquita, o La Barranquita, perdón, donde ocurrió el hecho. Y todo el mundo, todos los testigos, porque eso es una plaza comercial, se dio cuenta que hubo un enfrentamiento, pero que los tiros salieron de una sola ruta, de una sola vía. Fue un enfrentamiento de una vía. Todos los disparos salieron del lado de la policía. Ese caso, la sociedad quedó indignada. Y creo que ha ensangrentado al gobierno del presidente Luis Abinader, que al darse cuenta reaccionó inmediato y fue él quien ordenó que se investigara el caso. Y tú hablas de más de 170 ejecuciones, muertes en supuestos intercambios de disparos en lo que va de año. Ciertamente es una cantidad escandalosa y preocupante. Pero lo peor es que esta fue una ejecución extrajudicial masiva, que
no debió de ocurrir. Si el presidente hubiese actuado como jefe de Estado y el pasado 29 de diciembre del año 2023 hubiese ordenado una investigación con consecuencia sobre el caso que ocurrió en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez, en el 12 de Jaina, como dicen, allá en La Cabaña, donde dos oficiales, dos miembros de la Marina de Guerra de la Armada Dominicana, fueron ejecutados y un agente de la DNCD también fue ejecutado. En esa ocasión, el hoy director de la Policía Nacional instruyó a su vocero para que de inmediato informaran que cayeron en un enfrentamiento a tiros, que cayeron al enfrentar a miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, posteriormente, una hora después, apareció un video que captó el momento de la captura de los dos militares, de la gente de la DNCD. Se vieron cuando estaban presos, esposados, lucían pacíficos, fueron introducidos a una jipeta, creo que era de color negro, si no mal recuerdo, y posteriormente aparecieron ejecutados, que la gente dice que fueron encerrados en la misma cabaña, torturados en la cabaña, fusilados en la cabaña, y después la Policía Nacional, el director de la Policía Nacional informó que se trató de un enfrentamiento a tiro. Una vergüenza para eso, y yo creo que si en esa ocasión el Ministerio Público hubiese actuado con responsabilidad y hubiese sancionado a todos los implicados en ese hecho, la matanza de la Barranquita en Santiago no se hubiese producido. La realidad de esto es que todas estas situaciones que se dan en el país, de asuntos irregulares, de crímenes, de ejecuciones, es producto de que en la República Dominicana no hay régimen de consecuencias. Aquí el delito, más que castigarse, se premia. Hay casos que tienen que ver con lo político, casos que tienen que ver con lo económico, casos que tienen que ver con estas ejecuciones, que vienen registrándose desde hace muchísimos años. No es de ahora que la gente es testigo en el país de jóvenes, de personas que son detenidas, esposadas y conducidas presas y luego aparecen muertas. Y entonces se inventan unos supuestos intercambios de disparos, pero además con la agravante de que le ponen armas. Gente que a lo mejor nunca en su vida ha tenido ni siquiera un cuchillo en la mano y aparece con un arma de fuego. Pero además, en esos intercambios de disparos, o supuestos intercambios de disparos, realmente nunca tú encuentras que aparece un militar, un policía herido. En este caso, en una balacera de 5 gente tirándole a una patrulla o a un grupo de agentes policiales, donde hay tiros supuestamente de lado y lado, apareció un policía herido, que habría que ver las circunstancias en que ese policía fue herido. Porque a veces uno piensa que se prefabrican los casos para justificar las acciones. La realidad es que mientras no exista en la República Dominicana régimen de consecuencias, la gente seguirá haciendo lo que le den mis ganas. Porque usted se roba 10.000 millones de pesos y devuelve 3.000 millones y usted pasa a ser honorable otra vez.
siendo un ladrón, porque el que se roba, el que se roba un peso, es tan ladrón como el que se roba 10 millones, 5 millones, 3 millones. Entonces, usted se roba un dinero y después negocia con las autoridades, devuelve una parte de ese dinero y usted se va para su casa siendo honorable. Entonces, en el caso de ahora, en el que los agentes policiales que actuaron fueron suspendidos y puestos a disposición de la justicia por las autoridades policiales. Tú sabes que si esos agentes policiales son juzgados y sentenciados, no van para la cárcel, van para un resort que se llama, ¿cómo que se llama lo que está en Mano Guayabo? Operaciones especiales. Es un resort donde mandan los policías cuando cometen acciones delictivas. Pero ese no es el problema principal de que lo manden a un campamento militar a cumplir esa prisión, esa condena, sino es que no hubo consecuencia para quienes ordenaron esa matanza. Los policías no matan, no van a la calle y ejecutan a una persona por mutuos propios, reciben órdenes. Hay una cadena de mando. En los de Santiago, nosotros recibimos las informaciones de que se trató de un servicio que fue dirigido desde el mismo Palacio de la Policía Nacional y que participó un equipo de la Policía de Santo Domingo, del Distrito Nacional, salió del Palacio de la Policía Nacional. Entonces, ahí va a pasar lo mismo que en Odebrecht. No están todos los que están, ni son todos los que están. Y eso es lo que más se acostumbra en este país. Ahí no va a haber, y yo te digo, y apuesto lo que sea, no va a haber consecuencias. Ahí van a pagar 2 o 3 pendejos, y esa misma persona, esos policías que van a sancionar, en cualquier momento, cuando tú menos lo esperen, ya están en su casa. Porque a veces negocian con sus superiores, le dan de todo, reciben de todo, se echan la culpa y amén. Bueno, la realidad es que creo que ayer hubo un descenso en el lugar donde se produjo la balacera, donde hubo las muertes. Y había un equipo de varios departamentos judiciales y de la Policía Nacional buscando evidencia de qué pasó allí. Aparecieron unos casquillos, aparecieron algunos plomos incrustados en las paredes que, según dicen las autoridades del Ministerio Público, serán comparados con las armas que portaban los agentes policiales que participaron en ese acontecimiento. Ese descenso generó un informe preliminar, de acuerdo a lo que se ha dicho, y que ese informe preliminar está en manos, de acuerdo a lo que ha trascendido, está en manos del presidente de la República. Esperamos que con este caso no suceda lo que ha ocurrido con otros, donde uno oye al jefe del Estado decir muy orondo que en su gobierno no se va a permitir la corrupción, y tú ves la prensa de ese día donde el presidente genera esas declaraciones, 5, 6, 8, 10 casos de corrupción sin que estén en proceso ni siquiera de investigación. En el caso reciente de Senasa hay una investigación abierta, uno sabe de antemano qué va a pasar. Ahí lo que podría ser que el tiempo se encargue de diluir eso, como ha pasado con muchos otros casos. Entonces, yo vuelvo y caigo en lo mismo. El problema de este país es la falta de consecuencias. Usted comete un delito
negocia, busca la manera de arreglarse con quienes tienen que tomar decisiones y usted sale limpio. Entonces, mientras esté sucediendo eso, aquí no va a haber correcciones. Aquí seguiremos viviendo los crímenes, seguiremos viviendo los asaltos, seguiremos viendo los robos en el Estado. Ahí hubo un caso de una situación, de una institución que se llama el INAVIE, que tiene que ver con niños. Y resulta que con la sustitución de la persona que estaba en ese cargo ya se resolvió el problema. Mira, escúchame, Polanco, lo que yo veo en este gobierno es que cada vez que acusan a un funcionario de corrupción, porque se han hecho 1.525 denuncias, nunca hay consecuencias. No, tú no conoces la primera consecuencia. O el presidente lo destituye y a los pocos días lo envía a otro lugar, o lo nombra en el extranjero, lo nombra en otra institución, pero nunca ordena al Ministerio Público una investigación. Y ya en el Ministerio Público desconoce ese procedimiento que tiene, que le ordena, que es obligatorio, de la acción pública. Ya para el Ministerio Público no hay acción pública. Cualquiera hace una denuncia, el Ministerio Público no le da seguimiento a esa denuncia como ocurría anteriormente. Déjame decirte algo, así, yéndome al pasado, pero lejos. Me voy a ir a los años 70, finales de la década de los 70. En ese entonces había un señor que llegó al poder en el 1978, que respondía al nombre de Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Ese señor nombró en una institución ya desaparecida, que se llamaba el Instituto del Algodón, a un compadre que era el jefe de la finca personal del hacendado Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Ese señor parece que tocó piano al revés, parece que metió la mano, y siendo compadre del presidente de la República de entonces, lo destituyó y lo mandó a la justicia. ¿Tú sabes qué sucedió en ese gobierno de don Antonio? Yo no voy a decir que fue un gobierno pulcro, porque aquí nunca ha habido gobierno pulcro. Aquí siempre han habido funcionarios que van a los puestos a resolver su problema, no a resolver los problemas del país. Entonces, pero por lo menos, cuando se dan ejemplos, la gente se limita. Pero cuando usted vive hablando babosería, diciendo que no va a permitir lo que está sucediendo todos los días en su gobierno, ¿qué va a pasar? Que la gente se va a hacer los chivos locos y van a seguir robando, van a seguir actuando en función de lo que le conviene, no de lo que le conviene al país. Por ejemplo, tú que conoces, que has escrito bastante, de un tema que ha estado muy en el tapete en los últimos tiempos, que es una supuesta reforma policial. Yo te pregunto, desde tu perspectiva, ¿en el país ha habido reforma policial? Yo creo que esa es una de las estafas más grandes al país. La reforma policial que anunció el presidente Luis Abinader y que cuando lo hizo fue aplaudido por la sociedad, ha sido un mito, fue todo una falacia. Esa reforma fue un desastre, nació nata y muerta. Primer paso fue que el comisionado de esa reforma era un extranjero. Para transformar o reformar la Policía Nacional se necesita que el comisionado sea una persona que conozca la Policía Nacional, que conozca el secreto, que conozca todo lo relacionado con la Policía Nacional. Eso es lo primero. Lo segundo es que debe haber una dignificación, el policía debe ser dignificado, tiene que tener un buen salario, tiene que tener
un buen seguro médico, transporte asegurado, servicio médico asegurado, tiene que tener vivienda asegurado, y eso no ha ocurrido. Aquí hubo un aumento significativo para los rasos, cabos y sargentos, pero no para los oficiales superiores. ¿Cuánto gana un general? A un general sin incentivos, sin nada, solamente con su salario, recibe al mes 41,000 pesos casi aproximadamente. ¿Y cómo tienen vida? Bueno, si son profesionales y pueden ejercer su profesión, se salvaron. Ahora, si no, van a pasar hambre, porque ni siquiera pueden trabajar en otro sitio, porque la ley se lo prohíbe. El salario policial, si tú lo tomas desde arriba hasta abajo, es una vergüenza. Por eso es que hay mucha mafia, mucha corrupción con el problema de los incentivos, con las designaciones de oficiales en puestos, y eso se está dando actualmente, muchísimas cosas. Fíjate, tú has escuchado que en algún momento se ha dado una depuración total en la Policía Nacional. ¿Qué queda decir? No, yo siempre he dicho y lo sostengo que la Policía Nacional es una institución digna, Polanco, que ahí en estos momentos hay aproximadamente un 60 o 65% de hombres y mujeres honestas, que hay un 25, 20%, 30% tal vez de personas cuestionadas, de miembros policiales que han sido cuestionadas, y hay un 5, un 10% de ratas, de delincuentes. Yo creo que tú estás viendo eso al revés. No es así, Polanco. Tú no estás viendo de arriba para abajo, no de abajo. No, hay un 5% de ratas, de delincuentes que nadie sabe quiénes son, y que anteriormente iban sacando la cabeza y se la iban mochando. Pero en estos momentos la policía no tiene orientación, no hay control en la policía. Si el gobierno hubiese querido desarrollar, ejecutar una reforma policial, el segundo gran paso que debió de haber hecho el presidente era ordenar una depuración de arriba a abajo y de abajo para arriba, sin que fuera dirigida por la Policía Nacional. O sea, que se designara una comisión mixta donde hubiesen jueces, representantes del Ministerio Público, un representante del Colegio de Abogados, y así sucesivamente, para ejecutar un proceso de depuración. Ahora, tú me puedes hablar de depuración o de reforma policial cuando en lo interno de la policía hay corrupción. Tú me puedes hablar de reforma policial cuando personas que han sido vinculadas al narcotráfico, que han sido puestos en retiro por el narcotráfico, por estar involucrados, por haber sido señalados como cómplices de cualquier acción que tenga que ver con el narcotráfico, sean reintegrados a la policía. Tú me puedes hablar de reforma policial cuando una persona que ha sido condenada por homicidio ha sido reintegrada a la policía. Tú me puedes hablar de reforma policial cuando hay generales que tienen expedientes por violencia de género. Tú me puedes hablar de violencia o de reforma policial cuando hay un director de la Policía Nacional que ha sido suspendido de infusiones por violencia de género, que tiene un expediente en un tribunal por violencia de género. El 27 de febrero del año 2023, el presidente Abinader anunció con bombos y platillos de que iba a haber, o que la reforma estaba puesta en marcha. E informó el presidente, no otro, de que el jefe de la policía en ese momento, que era el general Eduardo Alberto Ten, había solicitado auditoría
a la Contraloría y a la Cámara de Cuentas, y que él había ordenado la suya. O sea, el presidente lo instruyó para que auditara los organismos policiales que reciben fondos del Estado directo, como son la DGC, el Hospital de la Policía Nacional, el IPE, el Instituto de Estudios Superiores de la Policía, Politur, la Reserva Policial y el Comité de Retiro. No, y los policías tienen también hasta un hospital, que de ellos solo. Por eso te dije que se le ordenó una auditoría incluso a ese hospital. A ese hospital en los últimos años, 6 o 7 años, se le han hecho 2 auditorías. Le hizo una en el gobierno pasado, que no se dio nunca a conocer, y otra en este gobierno, que fue la que ordenó el general Ten. Una cosa, ese general Ten fue un general que tuvo algo que ver con un lío con unos alemanes. Con unos alemanes en Puerto Plata. No. Por el que mataron allá en Alemania, en Puerto Plata. En Puerto Plata. No. Es que tuvo que ver con el caso de Puerto Plata, que después llegó a ser jefe de la policía. Fue Ney Aldrin Almonte Bautista, que ese fue el que dirigió esa operación y el que sancionaron por ese hecho, porque él fue sancionado. Y después llegó a jefe. Y después lo premió Danilo Medina como director de la Policía Nacional. Una cosa, Tomás, a propósito que tú hablabas de la palabra corrupción en la policía, y que no se puede hablar de reforma mientras se sabe que existe corrupción y no se enfrenta esa corrupción. Yo me pregunto, y mucha gente se pregunta, ¿es cierto que en la policía, como en muchas otras instituciones del Estado, se compran puestos? Lo primero, que yo no soy vocero de la policía para que tú me preguntes eso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que dicen que actualmente para ir a un puesto, y esto debe de investigarlo el presidente de la República, hay que pagar. Incluso... Pero no solo en la policía, también en otras instituciones. Del Estado, quiero decir. Fíjate, yo recibí la información el año pasado. No de nombre. Y tú no, yo no voy a dar nombre. De que alguien estaba dando 5 millones de pesos para que lo hicieran general. 5 millones. Para que lo hicieran general, no para que le dieran una posición. No, para que lo ascendieran de coronel a general. Yo recibí esa información y publiqué antes de los ascensos los nombres de un grupo de coroneles que estaban en la lista para ser ascendidos a general. Y entre ellos estaba ese general. Ese coronel que hoy es general y que fue ascendido. Pero está bien, el problema de ellos, ahora mismo hay una mafia y que con la gasolina, que están vendiendo la gasolina de la policía particulares, que se la están... Eso ha pasado hace mucho. Sí, siempre ha existido eso, indiscutiblemente, que esto ha pasado y sigue pasando, incluso, como tú me hiciste una pregunta de la corrupción, yo tengo las 5 auditorías que se hizo en la policía en el gobierno de Luis Abinader, y que Luis Abinader anunció esas auditorías en su discurso del 27 de febrero del 2023. Yo la tengo. De esas instituciones, la reserva policial salió limpia, ahí no hubo problema. El comité de retiro, ahí no hubo problema, salió limpiecito. Pero en la DGC hubo, según esa auditoría, un desfalco de más de 421 millones de pesos. 441 millones. No, 421 millones.
También hubo un desfalco, de acuerdo con esa auditoría, en el Hospital Central, que involucró en las dos auditorías que se hicieron al hoy Inspector General de la Policía Nacional. También hubo otro desfalco, según las auditorías, en Politur, que involucró a pasadas y a los actuales comandos o mando de Politur. Y en el IPE ahí hubo consecuencias. ¿Por qué hubo consecuencias? Porque se involucró a un oficial general que en ese momento era subdirector general de la policía y lo destituyeron. Lo destituyeron, que incluso después le dieron función, siendo él un general que era su jefe de la Policía Nacional, lo mandaron a sustituir antipandilla a un coronel. Eso, una indignación, una vergüenza, una degradación que él nunca debió de aceptar. Y por cierto, ese general hoy está siendo auspiciado, empujado para ser director de la Policía Nacional, nada más y nada menos que por el ministro administrativo de la presidencia, que es su compueblano, Andrés Bautista. No, sí, es ministro administrativo. Sí, Andrés Bautista. Sí, pero Andrés Bautista no fue el mismo que estuvo involucrado en el caso Odebrecht, sí, que lo mencionaron. Fue descargado, pero lo mencionaron, porque sí, tú sabes lo que hubo ahí. Estuvo preso, parece. Estuvo preso. Sí, no, pero además no solamente él, hubo muchísimo. Ahora yo te voy a decir algo, Tomás. Por ejemplo, yo he oído a un expresidente de la República, con nombre y apellido lo voy a decir, el ingeniero Rafael Hipólito Mejía Domínguez. Dice que los presidentes no deben caer presos. No están supuestos a caer presos, a pesar de que un compañero suyo de partido se pasó unos meses largos en la preventiva del instante de la fe, donde existía el doctor Salvador Robles. Cayó preso porque compró lechosa cara y piña cara, supuestamente. Yo me pregunto, ¿qué diferencia tenemos nosotros, por ejemplo, de Chile, de Perú? En Perú hay 7 expresidentes presos. Hay una cárcel que se especializó para expresidente de la República, porque se le debe tener cierto nivel de consideración en términos de seguridad, porque fueron jefes de Estado. Pero ¿por qué si robaron? ¿Por qué si hicieron algo mal esto no pueden caer presos? Eso no es parte de los malos ejemplos que nosotros damos. Mira, yo no estoy de acuerdo con que caigan presos. Yo creo que los corruptos, los que han cometido acciones de corrupción que se compruebe, no deben de caer presos. Yo pienso, escúchame. No, déjame decirte mi opinión, Rafael. Yo creo que a los que incurren en acciones de corrupción que se compruebe, como este cuñado de Danilo Medina, que va a devolver 3.000 millones, eso significa que es un delincuente, que es un ladrón, que robó, ¿verdad? Robó, porque si yo no voy a robar, yo no voy a devolver dinero. Si yo no he robado, no tengo que devolver dinero. Hay que aplicarle lo que hace China. Fusilarlo. A los presidentes. A todo el mundo, a todo el que se compruebe que robó recursos del Estado, hay que fusilarlo. Bueno, esa es la justicia china. Nosotros no tenemos. Bueno, pero nosotros no somos tampoco la justicia de Ecuador ni de Perú. Pero que nosotros no tenemos la pena de muerte. Pero la policía la aplica. Pero para los chiquitos, yo te iba a preguntar justamente eso. Cuando tú dijiste que no estás de acuerdo con que caigan presos, yo te iba a decir, pero tú eres partidario de que una gente que se roba un salami por hambre caiga preso. No, jamás, Polanco. Oye, yo creo, y te lo digo con toda honestidad, yo creo en las oportunidades y apoyo que la policía en ocasiones se le vaya la mano. Por ejemplo, yo acuso
responsabilizo a la policía de ser responsable de los intercambios de disparos. ¿Sabe por qué yo digo que la policía es responsable de los intercambios de disparos? Porque un policía, cuando se la da de serio, de honesto, de que cumple la ley, de que está, que quiere preservar vida, permite que le tiren 1, 2, 3 veces, que un delincuente le dispare hasta 3 veces, para entonces responder. No, yo creo que inmediatamente alguien haga un delincuente, haga el amague de que va a sacar un arma para dispararle a un policía, el policía debe de tirarle. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo con la ejecución, con lo que pasó en Santiago, en la Barranquita de Santiago, ni con lo que pasó en el 12 de Jaina, ni con lo que pasó por ahí, por un sector de Santo Domingo, que fueron a agarrar a una persona detenida, el tipo estaba durmiendo, le rompieron la puerta, le rompieron primero una puerta de hierro, después la puerta de la casa, y lo mataron de una vez. Ni a un señor que participó en el robo al Banco Popular, creo que fue, que lo agarraron con una niña acostada en su casa, con una niña en el pecho, que estaba acostado, lo sacaron vivo, lo esposaron y después lo mataron. Yo no creo en nada de esa vaina. Pero no se puede, por ejemplo, las autoridades policiales en esos casos, cuando enfrentan delincuentes, personas que son delincuentes realmente, no se puede buscar la manera de neutralizar a esa persona sin tener que quitarle la vida. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú llegas al final de una investigación si quien te puede aportar los datos para tú comprobar lo que tú quieres indagar? ¿Cómo tú llegas al final de esa investigación si tú matas la fuente? Polanco, lo que tú estás diciendo es una inquietud que la tiene la ciudadanía en este momento. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que anteriormente, cuando se le daba para abajo a un delincuente, ¿verdad? Se iba pensando que en agarrar a ese delincuente, y ese delincuente realmente enfrenta a las autoridades y lo matan. Pero lo que sucede es que lo que se está diciendo ahora es que la mayoría de los muertos son ejecutados por encargo o para evitar que hable. Entonces, aquí han matado supuestos delincuentes que han sido señalados como informantes o colaboradores de la policía, que han sido protegidos por oficiales de la policía, por miembros de la policía, y para evitar que hable, si lo agarran, le dan para abajo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con que a un policía que sea asaltante, ¿verdad?, que sea un delincuente, que sea un criminal, lo agarren vivo. Hay que matarlo porque un policía, delincuente, ladrón, no importa, se le ejecuta. Ladrón, ¿verdad? Un policía delincuente es un traidor y pone en peligro no solamente a los ciudadanos, sino a los propios policías, porque venden los propios policías. A los delincuentes, Polanco, hay que aplicarle, como dijo el presidente Luis Abinader en una ocasión, si no se entregan, lo enfrentamos, pero hay que enfrentarlo con dignidad, no ejecutar como ejecutaron en Santiago. Matar a una gente no tiene nada que ver con la dignidad. Matar a una gente no tiene nada que ver con la dignidad. Yo estoy con la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Tiene que modificar la Constitución. Tú eres abogado, modifica la Constitución. Bueno, pero la modificamos, si hay que modificar, pero es una ley popular, vamos a aplicar esa ley popular. Ahora, te reitero, no estoy de acuerdo con las ejecuciones. Te digo algo, los dos guardias y sí, pero los dos guardias y el agente de la DNCD que mataron, no lo mataron por delincuente. Tú puedes estar seguro de eso. Algo sabían ellos que no querían que se supiera. Exactamente.
para que no hablaran, para que no cantaran, y era un choque de intereses. Y ahí es que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la delincuencia hay que enfrentarla con rudeza, duro, duro, hay que darle por donde le duela, pero con dignidad. O sea, si el tipo ya levanta la mano para entregarse, no se le puede matar. Y eso ha ocurrido muchísimas veces. Bueno, levantan la mano, mira, que no tengo arma, y lo matan. Yo vi algo en una actuación policial, en un video que circuló, y lo matan. Entonces, cuando eso ocurre, en atención procuradora, es para ocultar evidencia, para evitar que ese policía hable. Pero lamentablemente aquí hace falta un ministerio público investigativo. ¿Tú sabes quiénes son los que el ministerio público no investiga a nadie? Quien investiga son los policías, quienes saben de investigaciones son los policías. El ministerio público lo que hace es que homologa la investigación de los policías. Si el ministerio público investigara como representante de la sociedad, aquí no hubiese tanta delincuencia. Si recomendar sanciones cuando ve que hay exceso. Porque ellos participan muchas veces en esos intercambios. Muchas veces hay un ministerio público. La mayoría de las veces no, Polanco. No. A veces la policía dice que había un representante del ministerio público. Y era otro policía. Pero hay una cosa, para ya que vamos a concluir esta investigación. Mira, en las ejecuciones policiales son cómplices, el Ministerio Público es cómplice, porque a veces la policía dice que había un representante del Ministerio Público y no es verdad. Y el Ministerio Público eso debe sancionarlo. Pero también es cómplice el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque tú has visto personas que lo han matado en la calle, que han sido ejecutadas en plena vía. Y en un informe de la policía dice que murió mientras era intervenido en el hospital tal. Entonces, cuando eso ocurre, el Ministerio de Salud Pública debe de desmentir. No, él lo llevaron muerto. Él lo trajeron muerto y fue directo a la morgue. Pero la policía dice, murió mientras era intervenido. Mentira, yo vi uno, creo que fue en Sabana Perdida, que lo llevaban arrastrando, lo mataron. Lo agarraron entre dos muertos. Un caso similar en San Pedro de Macorís, que la policía diga que fue próximo a tal sitio y fue al lado de una bomba cuando ellos estaban echando, lo mataron. Eso fue en estos días, no hace mucho. Y dijeron que murió cuando era intervenido en un hospital. Entonces, el hospital, el Ministerio de Salud Pública es cómplice de eso. Y el presidente, debe hacer la aclaración. Claro, y el presidente es cómplice también por omisión de los hechos de corrupción que han sido detectados en la policía, porque el presidente lo sabía. El presidente no puede decirle a nadie que a él no le entregaron esos resultados antes de que de cualquier otra persona se lo entregan al presidente. El presidente sabía de esa auditoría y sabe y le conoce. Para concluir el tema de mi parte, con relación al tema original que fue el que iniciamos, de la situación de las muertes en Santiago, desde tu perspectiva como periodista veterano y hombre que conoce el medio, ¿qué tú crees que va a pasar con el caso de Santiago? Mira, nada. No va a haber consecuencias. No va a haber sanciones. Se va a quedar en que se hizo el trabajo en los medios, pero por debajo no va a pasar nada. Yo no espero nada, yo no tengo confianza, yo no tengo fe ni en el Ministerio Público y mucho menos en los altos mandos de la policía. Yo tengo el historial casi de todos los altos mandos policiales. Yo sé quiénes son. Hay un video, por ejemplo, del caso del barbero,
que se ve con la mano levantada y se ve a un agente policial hacerle 4 disparos, ese agente no será sancionado. Fíjate, si hubiese sido yo el presidente de la República, se va el director regional de Santiago, se va el director de la DICRIN, Que aspira jefe, dice. también se va el de la DICRIN, que también aspira a ser jefe, y también se va el director de la Policía Nacional. Y Para encabezar la policía. claro, y pongo en la policía, y es lo que yo creo que él debe de hacer, a una persona trabajadora, honesta, que no tenga historial negro, que nunca se haya visto involucrado en un problema ni mencionado en caso de droga, y mucho menos en caso de corrupción, porque ya aquí de droga mencionan a cualquiera. Pero no hay mucho en la policía así. ¿Cómo fue? Que no hay mucho en la policía. Así, con esas cualidades que tú estás describiendo. Pero lo hay. Ellos lo hay. pero- Hay, y el presidente lo conoce. El presidente es el más informado de este país, el ciudadano más informado de República Dominicana es el presidente. Lo que yo no sé qué le pasa a él, que mantiene a la policía siendo dirigido por altos mandos cuestionados, porque aquí, yo escuché un comentarista hoy diciendo que el jefe de la policía es honesto. Dios mío. Le llaman honesto a un hombre que tiene un expediente por maltrato, por violación, por violencia de género. Le llaman honesto a una persona que hay una auditoría hecha por su propia institución, donde hay irregularidades por más de 421 millones de pesos. Le llaman honesto a una persona que ha cogido una finca que tenía ahí, sin lugar a dudas él tenía ese pedazo de tierra ahí, pero la amplió, y lo que ha construido ahí, la obra que Guzmán Peralta ha hecho en su finca que está en el distrito municipal de Gonzalo, no la ha hecho el presidente en el país. Yo quisiera que el presidente me diga a mí en qué lugar él ha hecho una obra como esa. No la ha hecho. El director de la policía, yo lo conozco bien, y es de mi pueblo. Más, yo estuve hace unas 3 o 4 semanas allá en el lugar donde él nació, y tiré fotos a una villa que está haciendo el ayudante. Yo estuve en el lugar, yo no sé otro, allá, eso es... En el Ceibo, yo iba para Miche, y iba con un amigo y me dijo, vamos a llegar a la villa de que está haciendo Viverito, el general Viverito. Y fui. Viverito es el asistente especial y primo del director de la policía. Ahí hay nepotismo entonces, porque son parientes. Parientes, sí, son primos hermanos. Bueno, pues nada, Tomás, este tema no termina hoy. Lo vamos a seguir. Vamos a seguir tratando. Lo vamos a seguir. Vamos a ver qué sale a flote del informe preliminar que se le entregó supuestamente al presidente de la República, y en el próximo comentario vamos a ver si tenemos elementos Nuevos que aportar sobre el tema. Pues muchas gracias, Rafael. Gracias a los amigos oyentes, y estaremos siempre por su programa hablando de informaciones policiales, hablando de policía desde Relámpago TV.